Hola, continuando con los videos de magnetismo, ahora vamos a hablar de inducción electromagnética. Bueno, antes de comenzar, miren el video que vamos a sugerir en la parte de arriba y también se los voy a dejar en la descripción. Ya que hayan visto el video, regresan a este video para que podamos ver el restante, ¿va? Bueno. Bien, ya que vean el video, lo que vamos a ver a continuación, los desarrollos matemáticos, requerimos del uso de herramientas más avanzadas de matemáticas, específicamente de cálculo diferencial e integral en varias variables. Así que los resultados o las fórmulas que se van a utilizar que describen los campos magnéticos solamente se van a mostrar y vamos a ver algunas aplicaciones de las fórmulas. Bueno, hablemos un poquito de la inducción electromagnética. ¿Qué es eso, no? En 1831, Michael Faraday hace experimentos, utiliza una bobina y un imán. ¿Qué es una bobina? Tienen ustedes un poco de alambre, lo enredan, ¿ok? Y ese alambre enredado forma lo que es una bobina, ¿vale? Este alambre, ustedes lo pueden conseguir en alguna tienda electrónica o algo así. Y ese alambre viene barnizado. El barniz sirve como aislante, ¿no? Para que no quede muy gruesa la bobina, en lugar de ponerle el clásico plástico que cubre el clásico plástico que cubre así. Eso sería una bobina, muchas vueltas, pero en lugar de poner plástico se utiliza barniz nada más, que sirve también como aislante, y ahora sí, eso da muchas vueltas. Entonces Michael Faraday se da cuenta de que, bueno, esa bobina la conecta a un multímetro. Bueno, en ese entonces sería algún detector de voltaje, ¿no? Un voltímetro, específicamente, eran unas cajas así grandotas. En el video que les indiqué como sugerencia o en la descripción, van a poder ver cómo es actualmente un voltímetro. Bueno, se da cuenta entonces que al ingresar dentro de esa bobina un imán, se produce voltaje, ¿no? Entonces eso se refiere que puedes inducir corriente o inducir campos eléctricos a partir de campos magnéticos. Entonces, lo que les digo, un campo magnético variable produce un campo eléctrico, pero también se puede al revés. Un campo eléctrico variable produce también un campo magnético. O sea, el ejemplo son los electroimanes, ¿no? Tú lo enciendes, pasa una corriente y puedes jalar objetos ferromagnéticos. Y al revés, ¿no? El campo magnético en movimiento puede producir campos eléctricos, que es como funcionan los generadores eólicos, por ejemplo, ¿no? O las plantas hidroeléctricas, ¿no? En el caso de los movimientos eólicos, el movimiento de las hélices hacen que se muevan imanes muy grandes. Y al mover imanes muy grandes, tú conviertes ese movimiento mecánico, después magnético, en energía eléctrica. ¿Okay? Esos eólicos. También en las plantas hidroeléctricas. Viene la caída de agua, estás moviendo un engrane, y ese engrane al moverse en la planta hidroeléctrica también te produce, mediante movimiento de campos magnéticos, corriente eléctrica, y es lo que llega a nuestras casas. Entonces, en resumen, prácticamente toda la producción de energía eléctrica a nivel mundial se hace de esa manera. Incluso las plantas nucleares, lo que hacen, tienes tu barra de uranio, ¿no? La enriquecen, y al enriquecerla y al activarla se empieza a calentar bastante. Entonces, al calentarla, lo que lo hacen es la sumergen en agua, y el agua emite vapor. Y entonces, con el vapor, con la liberación de vapor, mueven turbinas y se empieza a producir energía eléctrica. Entonces, esta relación entre campo magnético y eléctrico se utiliza bastante desde prácticamente la revolución industrial hasta acá. Bueno, vamos a recordar una expresión que teníamos para la fuerza magnética en el video anterior, que teníamos que F era igual a Q por V cruz B, donde V era la velocidad de la partícula de carga Q y B mayúscula era el vector de campo magnético. Entonces, esta es la fórmula que teníamos de manera de magnitud, aplicándola
la identidad vectorial A cruz B es igual a A por B por el seno de teta. Entonces lo aplicamos acá y la magnitud de la fuerza magnética de una carga que se mueve con una velocidad V dentro de un campo magnético B, y esto sería el ángulo que hay entre la velocidad del objeto cargado y el campo magnético. Entonces en el caso particular, donde se forman 90 grados entre la velocidad y el campo magnético, pues tenemos que el seno de 90 es 1. Entonces en este caso la fuerza máxima magnética va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Bueno, por otro lado, recuerden que en la parte de electricidad o de la parte de electrostática, habíamos dicho que la fuerza eléctrica y los campos eléctricos están relacionados mediante esta expresión: fuerza igual a carga por campo eléctrico. Es decir, la fuerza que siente un objeto cargado va a ser igual al campo eléctrico que haya en ese lugar por la carga que pones en ese lugar. Entonces, si igualas estas dos expresiones, lo que obtenemos es que la carga por el campo eléctrico es igual a la carga por la velocidad que lleva la partícula cargada por el campo magnético que se encuentra rodeando esa carga eléctrica. Noten que se cancelan las cargas, y lo que obtenemos es una expresión que nos dice que el campo eléctrico es igual a la velocidad de la partícula por el campo magnético. Entonces noten que esta expresión sencillita ya está en un principio relacionando un campo eléctrico que aparece por el hecho de que una partícula se mueva dentro de un campo magnético, y ese campo eléctrico que aparece va a estar relacionado por la velocidad del objeto cargado por el campo magnético que se encuentra alrededor. Este campo magnético sería 0 si la partícula no se mueve. Bueno, es lo que les decía yo. Aparece un campo eléctrico que se induce por la presencia del campo magnético y por la velocidad de la carga Q. Bien, vamos a mencionar rápidamente lo que es la ley de Ampère. Este video el objetivo no es profundizar a detalle. Les voy a poner también links en la descripción por si quieren profundizar más en la parte experimental o en la parte teórica de la ley de Ampère, pero sí les adelanto, ¿no? Para profundizar más en la parte teórica necesitamos todavía más herramientas matemáticas. Bueno, mencionamos la ley de Ampère. Esta ley de Ampère aparece en 1831 y relaciona un campo magnético estático con la causa. ¿A qué se refiere una carga eléctrica estacionaria? ¿Esto a qué se refiere? Ahora al revés, ya vimos que la relación campo eléctrico-campo magnético, tú puedes producir un campo magnético con un campo eléctrico, y también puedes producir un campo eléctrico con un campo magnético. Ahora bien, también en la expresión pasada vimos que una carga en movimiento puede producir un campo eléctrico. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar muchas cargas en movimiento? Pues en una corriente. ¿Ok? En un ejemplo como este. O algo más sencillo, un conductor. Hacen pasar una corriente por este conductor y listo. Esto que está acá tan sencillo, que es una corriente, va a producir campos magnéticos. Entonces eso se refiere a la ley de Ampère. Matemáticamente es una integral de trayectoria, así que es un poquito complicada y está relacionada con una integral de flujo también. Pero bueno, eso les repito, les dejo el link en la descripción. Y esto es a lo que me refiero, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro conductor y lo ensanguichamos dentro de un plano, ok, lo ponemos de esta forma, y podemos ver, aquí se va mejor, si ustedes ponen partículas dentro del campo, lo que van a poder ver ustedes es justamente lo que está aquí. Este es el conductor, pasa una corriente, y vean que el material ferromagnético se acomoda de manera circular y radial al lado del conductor magnético. Ok, lo que significa que las líneas de campo van en esa dirección, y nosotros podemos calcular ese campo magnético utilizando la ley de Ampère. Bien, el caso sencillo, entonces, como vieron en la figura anterior, los campos magnéticos van rotando de esta manera en las líneas de campo magnético. Entonces, si queremos calcular la magnitud del campo magnético, que es el magnitud es el mismo que este, el mismo que está aquí. Todos, o que tienen diferente dirección, tienen la misma magnitud de campo magnético. Así que si queremos saber cuánto vale el campo magnético
que un conductor recto, en donde pasa una corriente en esa dirección, o sea, en la dirección de arriba, a una distancia r, lo que obtenemos es justamente eso, ¿no? Tenemos entonces un campo B que se induce por la corriente que va en esa dirección. Ahora, dentro de este conductor circula una corriente I, y si queremos saber la magnitud del campo magnético a una distancia r del eje donde se encuentra el conductor, pues la expresión matemática es esta que está aquí. ¿Okay? El campo magnético va a ser igual a una constante, que la vamos a llamar mu, por la corriente sobre 2pi por la distancia que hay entre el conductor y el radio. En este caso, la corriente por supuesto se mide en amperes, el radio, la distancia se mide en metros, la mu es la permeabilidad del medio, ¿ok? Depende en dónde te encuentres, vamos a ver cómo reaccionan los campos magnéticos. Entonces, si nosotros estamos dentro del vacío, la permeabilidad del medio o la permeabilidad del vacío es 4pi. Recuerden, el clásico 3.1416 aproximadamente, lo multiplican por 4 para que tengan una mayor precisión de esto. Entonces sería 4pi, una mayor aproximación, perdón. 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre ampere. Y por supuesto esa cantidad depende de donde estemos inmersos. No es lo mismo que estemos en el aire, o que estemos en el vacío, o que estemos en agua, ¿ok? Pero normalmente es una muy buena aproximación utilizar la permeabilidad del vacío. El campo magnético por supuesto se da en teslas. Y bueno, esto sería todo por el momento. Entonces, el campo magnético de un conductor recto va a estar dada por la expresión 43, o esta que está aquí, ¿no? Mu por I sobre 2pi por R. Bueno, eso fue en el caso de un conductor recto. ¿Qué va a pasar ahora si consideramos una espira? ¿Qué es una espira? Bueno, pues agarramos nuestro conductor recto y ahora lo enrollamos y formamos una espira, una vuelta, ¿vale? Aquí recuerden que en el video anterior convenimos en que si tenemos un punto, la línea de campo sale de la pantalla, y si tenemos una cruz, la línea de campo entra a la pantalla. Entonces en este caso tenemos aquí un campo magnético que se produce, que sale de la pantalla, y tenemos una corriente que viaja en este lugar. ¿Ok? Entonces la expresión que vamos a obtener para el campo magnético solamente nos sirve para encontrar el campo magnético en este lugar, porque estamos esperando que todas las líneas del campo magnético rodeen, ¿no? Rodean nuestra espira, todas van entrando así. Formaría como una especie de dona en nuestro conductor. Pero entonces hay un hoyo no contacto. Ese es el más sencillo de calcular. Entonces el más sencillo, el campo magnético en el centro de la espira, es lo que decía yo, lo obtenemos al doblar. Entonces si queremos saber la intensidad del campo magnético producido por una espira, vamos a medir un radio R, desde donde estamos midiendo el campo magnético hasta donde se encuentra el conductor, y pasa una corriente I. La expresión va a ser B igual a mu, la permeabilidad del medio, por la corriente entre 2R. Bien, ahora hagamos una bobina. ¿Qué va a ser una bobina? Bueno, en este caso, no nada más tenemos una vuelta. Le damos 2, le damos 3, le damos las vueltas que sean necesarias. Entonces tenemos, por decirlo así, muchas espiras ensanguchadas, ¿no? Así todas así. Y por supuesto el alambre muy delgadito para que no afecte la geometría. Entonces si tenemos, no sé, n vueltas, podemos calcular el campo magnético si tenemos n vueltas, y lo mismo, un radio R, y a través de la bobina circula la corriente I. Entonces la expresión matemática para calcular el campo va a ser igual a n por mu por I entre 2R. Si se dan cuenta, es lo mismo que el campo magnético producido por una espira, pero ahora multiplicado por n, porque por decirlo así tenemos n espiras de una bobina. Bueno, ahora consideremos un solenoide. ¿Qué va a hacer un solenoide? Ahora ustedes van a enredar su alambre, pero ya bastante, ya tienen muchísimas vueltas. Entonces lo que forman es una especie como de espira, como de resorte, ¿de acuerdo? Entonces ya está tiene tantas vueltas que ya no pueden agruparse entre sí, y pues ya empieza a aparecer una longitud de ese alambre.
Entonces a ese alambre súper enredado en forma de gusano, como de feria, a ese le vamos a llamar un solenoide. Y bueno, lo que queremos hacer ahora, vean cómo se comportarán las líneas de campo magnético. Más o menos saldrían así, pero imagínense que esto está súper largo el solenoide. Entonces vean que el campo magnético se comporta muy uniformemente dentro del solenoide. Bueno, nosotros podemos calcular el campo magnético dentro del solenoide. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, ya que formamos el solenoide, recuerden en forma de espiral, si queremos saber el campo magnético por un solenoide, ahora sí, de n vueltas, y esta vez ya aparece una longitud del solenoide, y dentro del solenoide pasa una corriente I, el campo magnético pues va a ser igual B igual al número de vueltas por la permeabilidad del medio, por la corriente entre la longitud del solenoide. Bien, ya que tenemos varias fórmulas que nos sirven para calcular el campo magnético, depende del caso que tengamos, veamos algunos ejemplos de cómo se aplicarían estas formas, estas ecuaciones. Repito, no las dedujimos en este video porque necesitamos más matemáticas. Déjenme en comentarios si gustan que quieren que hagamos un video en donde hagamos la deducción. Aunque va a tener bastante herramienta matemática, lo podemos hacer, pero déjenos en sus comentarios para ver si quieren ver este video. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de cómo se aplican estas fórmulas, ¿va? Entonces nuestro primer ejemplo nos dice, tenemos una bobina de 200 vueltas y de radio de 30 centímetros. Se encuentra rodeada de aire, vamos a utilizar la permeabilidad del vacío, el 4pi por 10 a la menos 7. Entonces preguntan aquí cuál es la intensidad del campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente de 60 amperes. Y la solución entonces es, tenemos nuestra fórmula, campo magnético B es igual al número de vueltas por la permeabilidad del medio por la corriente entre 2R, que es el radio de la bobina. Sustituimos N, son 200 vueltas, la permeabilidad del medio es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. La corriente nos dijeron que era de 60 amperes y dividimos 2 entre 0.30 metros. Eso nos da las operaciones, sin hacer la multiplicación por pi, recuerden que pi es 3.1416. Nos quedaría entonces 0.008 pi teslas. Si ahora entonces aplicamos notación científica, pues nos va a quedar entonces 8 pi por 10 a la menos 3 teslas. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora queremos buscar el campo magnético dentro de una espira de 200 centímetros de radio. Se encuentra en el aire, probabilidad del medio del vacío, perdón, en el aire, y por la cual circula una corriente de 5 sobre pi amperes. Entonces, en una muy buena aproximación, vamos a utilizar la μ como 4pi por 10 a la menos 7, y entonces la fórmula nos va a quedar es μ por I sobre 2R, μ es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. La corriente nos dicen que es 25 entre pi amperes, y dividimos entre 0, y el radio es 20 centímetros, 0.2 metros. Hacemos la conversión, hacemos las operaciones. Note que se va a cancelar este pi con este pi, y lo que nos va a quedar ahora es 2.5 por 10 a la menos 5 teslas. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a este video. Con esto finaliza la parte de los videos de magnetismo, y más adelante vamos a empezar a ver otros temas como lo que son óptica, ondas, y al final un poco de lo que es termodinámica. Así que estén pendientes, vamos a ver los demás videos y pues nos estamos viendo. Hasta luego.